Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a los medios en un frenesí y a muchos de nosotros pegados a las pantallas. Vamos a desentrañar Mert y Afra, el escándalo que los medios revelaron. Prepárense porque esto promete ser intenso, lleno de giros inesperados y, como siempre, intentaremos traerles la información más completa y analizada posible. Así que, ¿de qué se trata todo este revuelo? Mert y Afra, dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, se encuentran en el centro de un torbellino mediático. Los titulares han sido explosivos, las especulaciones interminables y la verdad, como suele suceder, parece estar un poco más oculta de lo que nos gustaría. Nuestro objetivo hoy es traer un poco de luz a esta situación, analizar las pistas que los medios han ido dejando caer, y quizás, solo quizás, entender un poco mejor qué es lo que ha sucedido para que esto se convierta en el escándalo del momento. Comencemos por el principio. ¿Quiénes son Mert y Afra para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo? Mert, un nombre asociado con el éxito y la proyección en su campo, ha construido una carrera sólida, admirada por muchos. Afra, por su parte, es una figura que irradia carisma y talento, cautivando a audiencias de diversas maneras. Juntos, o mejor dicho, en medio de rumores sobre ellos, han capturado la atención pública de una manera que pocos esperaban. La industria del entretenimiento a menudo se presta a este tipo de escrutinio, y cuando dos personalidades tan destacadas se ven envueltas en algo así, la maquinaria mediática entra en acción a toda velocidad. Ahora, vayamos directamente al corazón del asunto, el escándalo. ¿Qué es exactamente lo que los medios han revelado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y a veces confusas. Hemos visto titulares que van desde insinuaciones sobre una relación secreta y escandalosa, hasta acusaciones más serias que afectarían sus carreras y reputaciones. Es crucial recordar que en muchos casos, los medios, en su afán por captar la atención, a veces publican información sin la debida verificación o la presentan de una manera sensacionalista. Por eso, nuestro trabajo aquí es separar el trigo de la paja, analizar las fuentes, y tratar de discernir qué podría ser real y qué podría ser simplemente rumor o exageración. Hemos visto que las primeras chispas de este escándalo surgieron hace relativamente poco tiempo. Al principio eran murmullos, pequeñas pistas que se deslizaron en conversaciones en redes sociales y en foros de entretenimiento. Luego algunas publicaciones de chismes comenzaron a insinuar la existencia de una historia, alimentando la curiosidad. Lo que empezó como un susurro, rápidamente se convirtió en un rugido cuando medios más consolidados, con mayor alcance y credibilidad, comenzaron a hacerse eco de las insinuaciones. Uno de los puntos clave que los medios han enfatizado es la aparente contradicción entre la imagen pública de Mert y Afra y los rumores que circulan. Si bien no entraremos en detalles escabrosos que puedan ser invasivos o especulativos, sí podemos decir que los rumores apuntan a situaciones que, de ser ciertas, serían inesperadas y, para muchos, decepcionantes, considerando la imagen que ambos han proyectado a lo largo de sus carreras. La sorpresa es un ingrediente fundamental en cualquier escándalo mediático, y en este caso, la sorpresa parece ser palpable. Hemos investigado algunas de las líneas argumentales que los medios han explotado. Por un lado, se habla de posibles infidelidades, de secretos guardados a voces, y de decisiones que podrían tener repercusiones significativas en sus vidas personales y profesionales. Por otro lado, también hay quienes argumentan que todo esto podría ser una estrategia orquestada, una forma de generar notoriedad y mantener sus nombres en la palestra pública en un momento en que la competencia es feroz. La verdad es que sin confirmación oficial, todo permanece en el terreno de la especulación. Es importante destacar cómo los medios han utilizado diferentes tácticas para mantener el interés. Imágenes borrosas, citas anónimas de fuentes cercanas, análisis de sus apariciones públicas y de sus interacciones en redes sociales, todo ha sido puesto bajo la lupa. A veces un simple like en una publicación, un comentario aparentemente inocente, o una coincidencia en un evento, se convierte en una evidencia contundente en el ojo público. Analicemos un poco el impacto de todo esto. Para Mert y Afra, estar en el centro de un escándalo, sea cual sea su naturaleza, es una espada de doble filo. Por un lado, atrae una atención masiva, lo que puede ser beneficioso en términos de visibilidad, pero por otro puede dar
dañar su imagen, generar críticas y, en el peor de los casos, afectar sus contratos y oportunidades laborales. La presión mediática puede ser abrumadora, y cómo manejen esta situación será crucial para su futuro. Hemos visto reacciones diversas en las redes sociales y entre el público. Hay quienes defienden fervientemente a Mert y Afra, pidiendo que se respete su privacidad y que no se les juzgue sin pruebas. Otros, sin embargo, se dejan llevar por el sensacionalismo y exigen respuestas inmediatas, sin considerar la complejidad de las situaciones personales. Es un reflejo de cómo la sociedad actual consume la información, a menudo de forma rápida y sin mucha reflexión crítica. ¿Qué podemos aprender de este tipo de situaciones? Más allá del morbo, nos invitan a reflexionar sobre la relación entre las figuras públicas y la opinión pública. Nos muestran hasta qué punto estamos influenciados por lo que leemos y vemos, y la facilidad con la que podemos formar juicios sin tener toda la información. También nos recuerdan la importancia de la empatía, incluso hacia personas que admiramos o que están en el ojo del huracán. Los medios, por su parte, tienen una responsabilidad. Si bien su función es informar, también tienen el poder de moldear la opinión pública y, en algunos casos, de causar un daño irreparable. Es fundamental que busquen la veracidad, contrasten la información y presenten los hechos de manera objetiva, evitando caer en la trampa del amarillismo. Ahora, si nos preguntamos si hay alguna verdad tangible detrás de todo esto, debemos ser cautelosos. Sin comunicados oficiales de Mert o Afra, sin confirmaciones de fuentes fiables, todo sigue siendo un entramado de especulaciones. Hemos visto intentos de contactar a sus representantes, pero hasta el momento, el silencio ha sido la respuesta predominante, lo cual, en sí mismo, alimenta aún más los rumores. Podríamos teorizar sobre los motivos detrás de la filtración de información o de la aparición de estos rumores. ¿Hay algún interés particular en dañar la imagen de Mert o Afra? ¿Se trata de rivalidades internas en la industria? ¿O es simplemente el resultado de una relación que ha llegado a su fin de una manera poco convencional? Estas son preguntas que probablemente no tendrán una respuesta clara y pública en el corto plazo. Lo que sí podemos afirmar es que este caso, Mert y Afra, el escándalo que los medios revelaron, se ha convertido en un estudio de caso fascinante sobre cómo funcionan los medios de comunicación en la era digital y cómo el público consume y reacciona a la información sobre celebridades. Ha demostrado una vez más que la línea entre la vida pública y la vida privada de las figuras de renombre es cada vez más delgada, y que la exposición constante puede tener consecuencias impredecibles. En resumen, hemos explorado el fenómeno que rodea a Mert y Afra, analizando cómo los medios han construido una narrativa de escándalo a su alrededor. Hemos discutido la naturaleza de los rumores, el impacto en sus carreras y el papel de la información en la opinión pública. Es un recordatorio de la complejidad del mundo del entretenimiento y de la cautela que debemos tener al juzgar situaciones que desconocemos en su totalidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje intenso a través de los titulares y las especulaciones. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final, explorando este tema. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que se está diciendo? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo o entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan enterarse de lo que hemos discutido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.